Según la hipótesis científica actualmente dominante, hace unos 13.800 millones de años, un grandioso evento llamado Big Bang dio origen a nuestro universo. Poco después, ondas gravitatorias de increíble fuerza comprimieron el gas primordial en coágulos gigantes y las inexorables fuerzas de atracción encendieron un fuego termonuclear en sus profundidades, dando al universo la luz de las primeras estrellas. Las mismas fuerzas unieron las luminarias en cúmulos a gran escala y luego en estructuras aún más complejas de dimensiones colosales. Miles de millones de años después, uno de estos se convirtió en la cuna de un fenómeno asombroso, la vida. Y aunque el hombre aún no es capaz de salir de su sistema de origen, ha aprendido mucho sobre su propia galaxia. Entonces, ¿qué sabemos ya sobre la Vía Láctea? Cosmo, el primero en el espacio. Mucho antes de la invención del telescopio, la gente observó una raya de luz cruzando el cielo. Aquel fenómeno hermoso y misterioso ha dado lugar a muchas leyendas, pero se necesitaron miles de años de desarrollo científico para explicarlo correctamente. La Vía Láctea resultó no ser un camino de los dioses, sino la luz dispersa de miles de millones de estrellas que se encuentran muy lejos para verlas por separado. La idea de que las estrellas que nos rodean podrían ser parte de una estructura única de un tamaño increíble fue sugerida por primera vez por Immanuel Kant en 1755. Él también sugirió que algunas de las nebulosas descubiertas por los astrónomos pueden representar cúmulos distantes de estrellas, es decir, otras galaxias. Esta brillante conjetura se adelantó a su tiempo y fue inicialmente rechazada por los contemporáneos del filósofo. Solo a principios del siglo XX, el desarrollo de la tecnología de observación permitió confirmar la existencia de otras galaxias y en 1936, Edwin Hubble creó su clasificación, muchas de las cuales los científicos todavía usan hoy. Según este sistema, la Vía Láctea pertenece a las galaxias espirales barradas, aunque no adquirió inmediatamente su aspecto actual. Nuestra galaxia es relativamente antigua porque las estrellas de sus cúmulos globulares centrales tienen unos 13.000 millones de años y la mayoría de los objetos de disco delgado nacieron hace unos 8.800 millones de años. Al mismo tiempo, en algunas partes de la Vía Láctea continúa la formación estelar activa, lo que significa que constantemente aparecen luminarias jóvenes. Los datos recopilados indican que la Vía Láctea es una galaxia relativamente grande. El diámetro de su disco alcanza los 200.000 años luz y el halo se extiende mucho más hacia las profundidades del espacio. Nuestra galaxia contiene al menos 200.000 millones de luminarias diferentes, así como de 25 a 100.000 millones de enanas marrones. Además, incluye más de 1 billón de planetas e infinidad de pequeños cuerpos celestes, así como nubes de polvo cósmico y gas interestelar que pueden alcanzar tamaños gigantescos. Al mismo tiempo, la materia ordinaria constituye solo una pequeña fracción de la galaxia. Alrededor del 90% de la masa total de la Vía Láctea recae sobre la llamada materia oscura. Esta sustancia misteriosa, pero muy extendida en la naturaleza, prácticamente no emite luz, pero participa activamente en la interacción gravitacional. Aunque la mayor parte de la masa galáctica permanece invisible, aún podemos calcularla. Para ello, los investigadores utilizan la trayectoria del movimiento de las estrellas alrededor del centro de la Vía Láctea. Según los cálculos realizados, la masa total de nuestra galaxia se encuentra en el rango de 0,8 a 1,5 billones de masas solares. La Vía Láctea tiene una estructura compleja y nuestro viaje comenzará desde su centro. Esta región de la galaxia está rodeada por nubes masivas de gas y polvo. Sin embargo, gracias a una afortunada casualidad, podemos observarla a través de la llamada ventana de Bode, una región del espacio con un contenido reducido de polvo. Como la mayoría de las galaxias espirales, el centro de la Vía Láctea está ocupado por un agujero negro supermasivo rodeado por un disco de acrecimiento con un radio de aproximadamente 3 años luz. Fue nombrado Sagitario A estrella y es el agujero negro supermasivo más cercano a nosotros.
Su masa es de 4,3 millones de masas solares y el radio no supera los 16 millones de kilómetros, que es 3 veces menor que la órbita de Mercurio. En un principio, los datos sobre la naturaleza del objeto en el centro de nuestra galaxia se obtuvieron como resultado de largas observaciones y cálculos cuidadosos, y solo recientemente, el 12 de mayo de 2022, utilizando la red de radiotelescopios EHT, se obtuvo una fotografía que confirmó las hipótesis anteriores. El vecindario del centro de la galaxia es una región muy densamente poblada. Dentro de 3 años luz desde el agujero negro ya se han descubierto más de 6.000 estrellas y las órbitas de algunas de ellas están determinadas con bastante precisión. Por ejemplo, una luminaria azul blanca llamada S62 en su órbita se acerca al agujero negro a una distancia mínima de 17,8 unidades astronómicas, mientras alcanza una velocidad del 6,7% de la velocidad de la luz. La trayectoria de una estrella tan rápida ya no puede ser descrita por las leyes de la mecánica clásica debido a los efectos relativistas. Por ejemplo, el eje de su órbita se desplaza unos 75 minutos de arco con cada revolución. Además, al cruzar esta parte del espacio, podemos notar varios cúmulos estelares grandes con una masa total de alrededor de 1 millón de masas solares. Y un poco más lejos, a una distancia de unos 200 años luz, con un alto grado de probabilidad, se esconde otro agujero negro gigante, unas 100.000 veces más masivo que el Sol. Un movimiento adicional nos permitirá llegar a la nube molecular central, un área de forma irregular cuyo tamaño oscila entre 1.600 y 900 años luz, cuya masa total supera los 60 millones de masas solares. Alberga muchas cunas estelares y nebulosas gaseosas, así como protoestrellas y restos de supernovas. La mayor parte de la materia de la nube es hidrógeno denso, cuya temperatura oscila entre 50 y 600 Kelvin, lo que corresponde al rango de menos 223 a más 327 Celsius. El análisis espectral muestra que además de hidrógeno, la nebulosa gigante también contiene monóxido de carbono, alcohol metílico y ácido cianhídrico. Habiéndonos alejado un poco del centro de la Vía Láctea, podemos notar que está rodeada por un bulbo, un engrosamiento brillante y masivo de forma elíptica. Su longitud alcanza los 10.000 años luz y el diámetro transversal es de aproximadamente 7.000 años luz. La masa total de la protuberancia es de aproximadamente 10.000 millones de masas solares y es extremadamente difícil calcular el número exacto de estrellas debido al hecho de que la radiación de cada estrella se fusiona entre sí. Debido a su forma alargada, el bulbo forma la llamada barra, un puente de unos 13.000 años luz de largo que sirve como base para los brazos espirales galácticos. Es aquí, en uno de sus extremos, donde se encuentra el cúmulo estelar Stephenson 2, que contiene la luminaria más grande conocida hasta la fecha, Stephenson 2.18, con un radio 2150 veces el del Sol. Desafortunadamente, la probabilidad de encontrar exoplanetas cerca de un objeto tan destacado es extremadamente pequeña. Si alguna vez existieron, la luminaria hipergigante debe haberlos consumido en el proceso de expansión. El centro galáctico incluye miles de millones de estrellas y aparentemente una gran cantidad de exoplanetas. Sin embargo, la probabilidad de encontrar un mundo potencialmente habitable entre esta abundancia es mucho menor que en las regiones menos pobladas de la galaxia. La razón es que una gran cantidad de estrellas cercanas desestabilizan las órbitas de los exoplanetas y su poderosa radiación transporta radiación dañina. Por lo tanto, se distingue una región especial en la galaxia, llamada zona de habitabilidad. Es un anillo con un radio de 22 a 29.000 años luz e incluye los sistemas estelares con las condiciones más favorables para el surgimiento de la vida biológica. Los mundos dentro de este anillo sufren de radiación y fuera de él, de una deficiencia de elementos pesados. Sin embargo, los modelos matemáticos muestran que las estrellas dentro de las galaxias pueden migrar a miles de años luz de distancia, abandonando o aumentando así la zona de habitabilidad. Por lo tanto, la presencia de un exoplaneta dentro de esta zona aún no garantiza condiciones favorables en ella. Si continuamos alejándonos del centro de la Vía Láctea, podemos ver su parte más impresionante, el disco galáctico. Consta de 2 componentes con diferentes propiedades. El primero de ellos, el llamado disco delgado, tiene un espesor de 1.000 a 1.300 años luz y un radio aparente de unos 50.000 años luz.
Luego se disipa gradualmente y sus estrellas más extremas están alejadas del centro galáctico a una distancia de hasta 100.000 años luz. Esta parte de la Vía Láctea contiene alrededor del 80% de la masa visible de la galaxia y se formó más tarde que sus otros componentes. El segundo de los dos componentes es llamado disco grueso, el cual es comparable al disco delgado en diámetro, pero 4 veces más grueso y mucho más escaso. Se compone de estrellas viejas y casi no tiene gas interestelar. Las observaciones de algunas luminarias en la Vía Láctea combinadas con modelos matemáticos indican que hace entre 11 y 8.000 millones de años nuestra galaxia se tragó otra. Esta estructura espacial hipotética fue nombrada Gaia Enceladus. Se cree que le dio a la Vía Láctea varios miles de millones de estrellas, así como una gran cantidad de gas interestelar y materia oscura. Gracias a este gran evento se formó la mayor parte del disco grueso de nuestra galaxia, y una afluencia adicional de gas provocó un estallido de formación estelar. Sin duda, los elementos estructurales más notables del disco galáctico son los brazos espirales. Por lo general se distinguen dos principales que llevan los nombres de brazo de escudo Centauro y brazo de Perseo, y dos secundarios, el brazo de Norma y el brazo de Sagitario. Además, a veces se distingue un quinto brazo llamado Norma Cisne, cuyo nombre proviene de la constelación Cygnus. Los brazos galácticos son áreas de mayor concentración de estrellas. Además, la mayor parte del gas interestelar se concentra aquí, por lo que en los brazos se forman de 3 a 5 veces más estrellas jóvenes que el promedio de la galaxia. Pasan los primeros millones de años de sus vidas en cúmulos abiertos, pero las fuerzas gravitatorias no son suficientes para mantener juntas a las estrellas durante mucho tiempo. Por esta razón, los cúmulos se vuelven inestables y las luminarias jóvenes se alejan gradualmente unas de otras. Moviéndonos por el brazo de Sagitario, llegaremos a una rama que lo conecta con el brazo de Perseo. La longitud de esta estructura estelar alcanza los 11.000 años luz y el ancho es de aproximadamente 3.500 años luz. Se llama el brazo de Orión y desde aquí, a una distancia de 27.000 años luz del centro de la galaxia, se encuentra el Sistema Solar. Si desvías la mirada de nuestro planeta al centro de la galaxia, puedes ver un oscuro abismo. Allá encontrarás la Gran Grieta que bloquea nuestra vista de una parte significativa de la Vía Láctea. Esta región del espacio exterior está llena de nubes masivas de polvo y gas interestelar con una masa total de alrededor de 1 millón de masas solares. A pesar de que la Gran Grieta es prácticamente opaca en el rango óptico, su sustancia emite activamente ondas de radio y energía térmica. Según los datos del análisis espectral, las nubes se componen principalmente de hidrógeno con una pequeña proporción de compuestos más complejos, amoníaco, alcoholes e incluso aminoácidos. Se supone que la Gran Grieta es una fuente potencial de formación de estrellas. Sin embargo, las luminarias más cercanas no se encenderán muy pronto. Hasta que esto suceda, iremos más allá del disco galáctico. Si bien sus brazos brillantes y prominentes llaman mucho la atención, la Vía Láctea no se limita solo a esta área. Una mirada atenta nos permitirá notar su componente más extenso y al mismo tiempo más enrarecido, el halo. Su parte visible tiene forma esférica y se extiende a una distancia de hasta 260.000 años luz del centro de la galaxia, pero contiene solo un pequeño porcentaje de su masa total. El halo incluye muchos cúmulos globulares que consisten en luminarias muy antiguas de más de 12.000 millones de años, así como varias corrientes estelares grandiosas. Por ejemplo, la corriente de Sagitario, formada por varios miles de estrellas, cubre nuestra galaxia con una elipse alargada ubicada casi perpendicular al plano principal. El modelado muestra que con un alto grado de probabilidad, todas estas luminarias fueron capturadas por las fuerzas gravitatorias de la Vía Láctea desde una galaxia enana, un satélite llamado SAC-DEG. Se encuentra ubicado en 50.000 años luz del centro de la Vía Láctea y dentro de unos pocos miles de millones de años será completamente absorbida por ella. Un destino similar casi le ha sucedido a otra galaxia enana en la constelación Canis Major. La Vía Láctea prácticamente la destruyó, arrancando millones de estrellas con su gravedad. Una cadena de luminarias con una masa total de alrededor de 100 millones de masas solares ya ha dado 3 vueltas alrededor de nuestra galaxia, extendiéndose por 200.000 años luz, mezclándose con otras estrellas. Además de estrellas y cúmulos brillantes pero raros,
El halo galáctico incluye una gran cantidad de gas cuya temperatura alcanza millones de Kelvin. Además, se supone que una gran cantidad de materia oscura se encuentra dispersa en las inmediaciones de la Vía Láctea, formando el llamado halo oscura. Extendiéndose a una distancia de 2 millones de años luz, prácticamente no emite radiación electromagnética y solo puede ser detectado por interacción gravitacional. Sin embargo, el halo oscura hace una contribución significativa a la estabilidad global de nuestra galaxia sin dejar de ser un misterio sin resolver. La Vía Láctea es solo una de las innumerables estructuras cósmicas del universo. Junto con otras galaxias forman el grupo local que a su vez forma parte del supercúmulo de Virgo. Los cúmulos galácticos se combinan en filamentos y esos en formaciones aún más grandiosas. Las escalas cósmicas son tan grandes que apenas son percibidas por la mente humana. Sin embargo, nuestro conocimiento del universo es cada día más preciso y los misterios del universo se abren uno a uno. Tal es el poder de la razón y el progreso humano, y nos complace ser parte de él. Dale me gusta si estás listo para conquistar el universo junto con Cosmo y nos vemos.